Abramos nuestras Biblias, vamos a estudiar el Salmo 49, del 1 al 9. Ahora, Salmo 49, del 1 al 9, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios en rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé tú, Señor, quien habla a cada uno de nosotros y de la iglesia, Señor, y que podamos al final confirmar una sola verdad, que nuestra confianza debe estar en ti y no en las riquezas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Definitivamente, este salmo es lo que se conoce como un salmo sapiencial. Sapiencial en el sentido de buscar la sabiduría. El salmo apela directamente al entendimiento, a la inteligencia y repito, principalmente a la sabiduría. La sabiduría del hombre sin distinción de clases, sin distinción de su posición social, y como bien lo dice, es para todos. De hecho, declara que todos vamos a morir. ¿Hay alguno que dude que no vamos a morir? ¿Ah? ¿Hay alguno aquí que diga, no, yo? Bueno, algunos podríamos tener ese privilegio, fíjese. Si Cristo viene en este momento, no veríamos muerte como no la vio Enoc, ¿verdad? Así es que se puede dar, pero de hecho, si eso no sucede, todos vamos a morir, ¿verdad? Pero el punto principal es que estemos conscientes cuál será el final. Si el final nuestro será ir al Seol, un lugar de tormento eterno, o si el final nuestro será una vida eterna con Cristo Jesús. Esas son las opciones que tenemos al final del camino. La decisión, indudablemente, es en vida, hermano. En vida es cuando nosotros debemos de tomar esa decisión, sin considerar cuál es nuestra posición, sin considerar cuál es nuestra clase y sin considerar lo que nosotros tengamos materialmente hablando. El problema principal es que la mayoría deposita su seguridad en las posesiones terrenales. La mayoría basa su seguridad en lo que tiene, en todo lo que puede saber, en todo lo que puede obtener, en todo lo que puede ganar, en todo lo que puede acumular, bajo el entendido que a mayor acumulación de bienes materiales existe una mayor seguridad. Esa es la realidad para muchos. Muchos están fundamentados en lo que tienen en su cartera, en los ingresos que reciben, en los sueldos que ganan,
o en las posesiones que tienen. Ahí está su seguridad. El punto es que hay un momento en la vida que no importa, como dice aquí, si somos plebeyos, si somos nobles, si somos ricos, si somos pobres, si somos jóvenes, si somos adultos o viejos, todos vamos a enfrentar el fin de la vida terrenal. Todos vamos a enfrentar el fin de esta vida materialista, con la diferencia de que en vida nosotros tenemos la oportunidad de tomar la decisión de cuál será nuestro futuro, espiritualmente hablando, celestialmente, o si el futuro será de condenación. Ahí está. En este punto quiero dejar claro que no podemos ver al rico bajo concepciones totalmente negativas. Regularmente se hace y se ha manejado más en nuestros pueblos y más en anteriores momentos de la historia, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, una separación entre el rico y el pobre, como queriendo enfrentar a una lucha de clases, haciéndonos creer que el ser rico es malo, porque el rico es malo, y el pobre es bueno, y que el rico se ha aprovechado del pobre para hacer sus riquezas. Entonces, regularmente se ha querido contraponer como una lucha de clases. Y entonces, cuando en la Biblia o en algún momento se habla del rico, se hace bajo esa perspectiva. Y yo considero que no es bueno que la tengamos, esa diferenciación y esa como lucha de clases. No debería de existir. Tanto ricos como pobres, o los que no son tan ricos como los que no son tan pobres, y que hablando de esos valores también son relativos. Hay ricos de ricos, de ricos, de ricos, y pobres de pobres, de pobres, de pobres. Como dicen, clase media, clase alta, clase baja. Pero de allí, cuando uno empieza a estudiar en economía, me empiezan a decir, mire, dentro de la clase baja, hay clase baja, alta, media y baja. Dentro de la clase media hay clase media alta, baja, media y baja. Dentro de la clase alta, o sea, dentro de los ricos, hay clases alta, media y baja. Y de ahí puede seguir haciendo una serie de divisiones. Lo cierto es que en cualquiera de los estratos en los que nos tengamos que ubicar, ya sea de ricos o pobres, si se quisiera ver en esa gran división, tanto de un lado como del otro, hay buenos como hay malos, en ambos lados. El uno es malo porque es pobre y el otro es malo porque es rico. O es bueno porque es rico o es bueno porque es pobre. En ambos lados. Todos estamos sujetos a enfermarnos y todos estamos sujetos a morir. El sol sale, dice la Escritura, todos los días. Y sale para buenos y malos, para ricos y pobres. O sea, eso es así está dado. Y la lluvia nos cae a todos, no importa cuál es la condición social. Entonces, dejemos de ver en ese sentido cuando se habla de la riqueza. Eso es bueno que se lo aclaremos. Existen personas, fíjense, que han sido favorecidas con riqueza o con bienes y son temerosos de Dios. Y su riqueza la ocupan en muchos casos para bendecir a otros. Lo que reciben, bendicen a otros. Entonces, bíblicamente podríamos encontrar, históricamente y bíblicamente podríamos decir que Abraham, que David y que Salomón, si lo pusiéramos en cifras actuales,
serían multimillonarios. Y eran hombres temerosos de Dios. Por eso no hablemos de rico bajo la circunstancia que les he dicho, sino bajo el entendido que es aquel hombre que toda su vida, que todo su amor y que toda su seguridad está puesta exclusivamente en tener más bienes, no importando si estos bienes los logra pasando por encima de los demás o sobre la necesidad y el sufrimiento de otros. Ese es el tipo de hombre que está tipificado, que no es correcto. Regularmente, el tratar de tener cada vez más y más, lo que nos vuelve es personas totalmente egoístas, porque solo pensamos en nuestra tranquilidad, en nuestra seguridad, en nuestra divierte, en todo lo que tenemos, y queremos tener más, y a veces hasta llegamos a creer, fíjese cómo es la mente enferma de uno, que hasta llega a creer que lo merece. Es que yo me lo he ganado, es que yo lo he logrado, es que todo lo que tengo a mí me ha costado. No es cierto que escuchamos esas formas de pensar. Y las escuchamos en todos los niveles. Y por eso es que muchas veces estas personas ostentan lo que tienen y les gusta ostentarlo ante los que no tienen. O sea, les gusta que les vean lo que tienen y principalmente lo que no tienen. Buscan tener atenciones privilegiadas. Regularmente se escucha que alguien diga, bueno, y que no saben quién soy yo. Como quien dicen, si aquí yo soy el dueño de la hacienda, yo soy el dueño de la tienda, yo soy el dueño de esto. Entonces, se oye eso. Y también, lamentablemente, escuchamos algunas mentes pequeñas, diminutas, que cuando son beneficiadas con un poco más que otros, y estoy hablando con un poco más que otros, aún siendo hijos de Dios, mostramos vanagloria, mostramos ostentación y mostramos orgullo ante el que menos tiene. De eso nos está hablando el salmista, de esa actitud que nosotros deberíamos de evitar, porque no es correcto. A veces creemos tener mucho más que otros, fíjense, y en nuestra mente enferma, porque no hay otra forma, desubicada, insensata, falta de madurez, nos enfrentamos con alguien que realmente tiene. Y entonces, hasta el ridículo hacemos. No sé si han oído ustedes el término que políticamente a veces es válido. Ya se dio cuenta de los nuevos ricos, le dicen a uno. Los nuevos ricos son aquellos que llegan en un momento dado con un gobierno determinado. Y son aquellos que dicen, Señor, no me des, ponme donde hay. Esa es la mentalidad, no me des, ponme donde hay. ¿Por qué? Porque llegan en un momento en que hay poder y a través de ese poder, político por supuesto, obtienen muchos beneficios y desvían fondos. Y a través de desviar esos fondos empieza a vérseles un crecimiento que no es normal, que no va de acuerdo con los sueldos que ganan. Y entonces las personas dicen, mire, ese es un nuevo rico. Y regularmente, como no les cuesta lo que tienen, los tentan. Hay vanidad y hay vanagloria. Entonces es un problema bien serio, ¿verdad? Y como hijos de Dios debemos de estar atentos nosotros a que una bendición que venga, nosotros no caigamos en ese tipo de situaciones. Por eso en ocasiones anteriores he mantenido que
el Señor muchas veces no nos bendice. ¿Y saben por qué muchas veces no nos bendice? Porque no estamos preparados para manejar una bendición. Con un poquito que nos da, ya no cabemos. No digamos el Señor nos diera todo lo que Él quiere darnos. Entonces nos falta muchas veces madurez. Dice el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Esto es lo que les estoy hablando. O sea, las personas se jactan de eso. Pero aquí empezamos a ver algunas cosas que el dinero y los bienes materiales no pueden comprar. Lo que vamos a ver es que hay cosas y bienes materiales que el dinero no puede comprar. Y la primera de ellas la encontramos en los versículos 7, 8 y 9, y se los leo. Aquí está hablando directamente de aquellos que tienen el dinero y que se jactan. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. En una palabra, ¿qué es lo que el dinero no puede comprar? Ahí está. ¿No? La salvación, la redención. Fíjense que el Salmo es mesiánico. Antes la salvación estaba dada por creer en que vendría un Mesías. Pero este Salmo es mesiánico. Este Salmo está hablando de algo diferente. Está hablando de que la redención tiene un gran precio. Y que ese precio no se logra pagar jamás. ¿Por qué no se logra pagar jamás? Indudablemente porque el precio es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene un precio no calculable. Nadie lo puede pagar. Así que el término redención equivale a redimir, o sea, a pagar al que está esclavo de algo para que éste sea liberado. Pero en este caso, ¿cómo puede pagar? Y lo dice, por la vida de su hermano. No lo puede hacer. No lo podrá hacer. La respuesta es por eso. Porque por mucho dinero que alguna persona tenga en el mundo, por mucho dinero que una persona tenga en el mundo, no puede pagar jamás la redención. ¿De quién? La de su hermano, la de su abuelo, la de su padre, ni la de sus hijos. Ninguno puede pagarlo, porque la redención es personal. Y porque el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Cristo y la sangre de Cristo. Les digo, no se puede pagar. Así de simple. No hay forma de pagar, ni por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra, sino únicamente por fe. ¿Y por fe en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, quien nos da nuestra salvación personal. De ahí que en el mundo podemos ver que alguien pague rezos, ¿verdad? Que pague misas, que mande a ser un mausoleo de los mejores. No sé, pero no debería ser así. Pero cuando vamos, por ejemplo, al cementerio, no sé si algunos de ustedes observan los mausoleos que hay, ¿verdad? Y los mausoleos regularmente son representativos de personas que tienen algo de comodidades y por eso han hecho eso, porque los más humildes lo que hay es únicamente una cruz y a lo sumo una lápida o una plaquita. Hasta ahí llega, ¿verdad? Pero otros, los grandes mausoleos y todo, pero eso es un desperdicio de dinero, porque realmente la redención
no la pueden lograr, por mucho dinero que inviertan en ese tipo de actividades. Allá en el Medio Oriente hay un mausoleo que es muy grande, es el Taj Mahal, y hay una réplica en Colombia, exacta, de lo que es el Taj Mahal. Y ese fue hecho en memoria, el jeque la hizo en memoria de una esposa a la esposa que él quiso mucho más. Y allí está el monumento, ¿no? Pero allí está. Pero ¿dónde está la parte espiritual, su alma? ¿Dónde está? No está ahí. Por muy grande que sea el monumento. Así es que usted puede dar su cantidad de dinero a orfanatos, ¿no? Y a obras de beneficencia, pero no le dará la salvación, ni a usted ni a su familia, a ninguno. Ahora, puede que obtenga un reconocimiento, puede que le pongan una placa con su nombre, puede que la calle lleve su nombre, pero hasta allí. Pero redimirse, que usted se haya sido redimido por las obras que hizo, no puede, porque eso solo es a través de la sangre de Cristo. Ahora bien, si después de recibido el Señor Jesucristo, tú o cualquiera que lo recibe empieza a identificarse con las necesidades de las personas, de sus hermanos, entonces indudablemente está haciendo algo porque está dando y cumpliendo el segundo gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no dejando perecer al necesitado, y como la Biblia habla de la viuda, no dejándola perecer. Y es entonces cuando realmente empezamos a hacer tesoros en el cielo, cuando empezamos realmente a amar y demostrarle nuestro apoyo con lo que tenemos a nuestro prójimo. Pero, aclaro, las obras no redimen a nadie. En segundo lugar, tú puedes tener mucho dinero y puedes tener el dinero para comprar medicinas, pero hay algo que no puedes comprar y es la salud. La salud no la podemos comprar. Podrás operar algunas, pero siempre van a venir otras y otras enfermedades y no vas a poder comprar la salud. Voltaire era alguien que tenía mucho dinero y no quería morir. Y le dijo a su médico que le daba la mitad de su fortuna si le daba 6 meses más de vida. Indudablemente no, su enfermedad era terminal y nada que ver, porque su médico no era Dios. Dios tal vez sí, como lo hizo con aquel rey Ezequías, que le dio 15 años más, pero con dinero tratar de comprar nuestra salud. Hace muchos años en nuestro país había un presidente bastante joven de uno de los bancos tradicionales de nuestro país. Y multimillonario, con una visión y una imagen, diría yo que hasta cierto punto hasta presidencial. Pero con todo y todo su dinero, este hombre murió de cáncer en la garganta. No llegaba a los 50 años. Y nadie pensaba que podía morir este señor de esa forma, pero llegó su momento en que el dinero no pudo hacer nada para salvarlo. Tuvimos un presidente que enfermó de cáncer. Y siendo presidente tenía la entrada a los mejores hospitales del mundo. Y este hombre en Houston, no una, varias veces, pero al final nada se pudo hacer y murió, ni aún con todo el dinero del mundo.
Ahora, por mucho que creas que tú tienes, en este país, en una semana te dejan sin nada en uno de los nuevos hospitales. Así como lo oí. En una semana te quedas sin nada. Y si te mueres, puedes quedar con una deuda mayor a los $100,000 y son tus parientes quienes los tienen que pagar. Ellos son los que tienen que pagar la deuda y a veces tienen que dejar las escrituras de las casas y te dejan en la calle. Así de sencillo. No hay forma de comprar la salud. Pero en la Biblia encontramos un caso, y este lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 48. Veamos. Es conocido, pero analicémoslo desde el punto de vista que lo estamos viendo, de que el dinero no podía comprar la salud. Dice la Escritura, pero una mujer, 8:43 de Lucas, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Imagínense cuántos años tenía esta mujer de tener esa enfermedad. 12 años. A eso agréguenle que el flujo de sangre la convertía en una mujer inmunda. O sea, esta mujer tenía 12 años de estar totalmente aislada de la sociedad. Esta no podía ir al mercado como todos los demás. No podía ser invitada a una fiesta para que llegara y se divirtiera con todos los demás. O sea, era completamente aislada, casi el equivalente a que tuviera lepra. Estamos hablando de 12 años, hermanos. 12 años. Y miren qué había pasado. No estamos alejados de lo que le estaba diciendo. Había gastado en médicos, ¿qué dice? Todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde del manto de nuestro Señor, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, maestros, y la multitud te aprieta. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, lo llevaban a empujones. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Miren la situación que estamos viendo. Esta mujer con tanto tiempo, con su enfermedad y con dinero. Pero el dinero no le había dado la salud. Esta mujer estaba en una pobreza ya extrema. Ya estaba perdida. Pero puso su fe y su esperanza en Jesús de Nazaret. Y mire el resultado que obtuvo esta mujer. Cuando logra encararla, el Señor le dice, estaba hablando aún cuando vino a casa del principal, ¿dónde está? ¿Quién es el que me ha? Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando sus pies, le declaró delante de él y de todo el pueblo por causa lo había tocado y al instante había sido sanado. Y él le dijo, mire aquí lo interesante, esto es lo más interesante, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo le dijo? Tu fe te ha... ¿No será que estará mal escrito? Y le dijo, tu fe te ha sanado. Eso es lo menos relevante. Lo más relevante que le sucedió a esta mujer fue que además de la sanidad que obtuvo de nuestro Señor,
obtuvo la salvación. ¿Por qué? Por su fe. Usted y yo, cuando enfermamos, lo primero que vemos es la cartera, ¿o no? Cuando nos dicen que uno de nuestros hijos se ha enfermado y llegamos a la casa, lo primero que piensa es cuánto nos va a costar. ¿Ah? ¿Se preocupa? No, es razonable. Esto es razonable. Se pone a pensar en cuándo le van a pagar o cuánto dinero tiene en el banco. Se pone a pensar, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que tenga, los bienes y las propiedades que tiene. Se pone a pensar hasta en los parientes cercanos a quien le va a ir a prestar, porque sabe que ese pariente tiene algo de dinero y le puede ayudar en esa necesidad, ¿o no? Eso es lo que piensa. El punto es por qué nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué perderlo todo? Y luego ir a Jesús. La mujer de la Biblia fue sabia, hermano. Cuando supo de Jesús, no le importó todos los obstáculos que tenía que pasar. Ella corrió a Jesús. ¿Y a usted qué le impide correr hacia Jesús? Le pregunto. Su falta de fe, su poca fe. Cuando nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús, estamos muy conscientes y muy positivamente hablando que no es con nuestro dinero, que nuestro pariente o que nosotros mismos vamos a sanar, sino que vamos a sanar por el poder de Jesús. Esa es la convicción que nosotros debemos de tener. Pero nosotros ponemos nuestra mente inmediatamente en el dinero y el dinero nos puede acabar y la salud no va a llegar. En tercer lugar, usted puede comprar una casa, pero no tener un hogar. Son dos cosas diferentes. ¿De qué le sirve una residencia con todas las comodidades si solo es un lugar a donde más parece un hotel, donde llegan a comer y llegan a dormir, pero no comparten como familia, no tienen paz adentro de ese lugar? Cristo no es el centro de ese lugar. Cristo no le ha permitido la entrada a ese lugar. Y entonces es un lugar que está lleno de intranquilidad, que está lleno de problemas. Si alguien vive en un lugar de ese tipo, en el cual lo único que hay son problemas, no dan ganas de llegar a ese lugar. O las personas tratan de llegar lo más tarde que puedan a ese lugar, llamado residencia, llamada casa, pero no hogar. Y tratan también de salir lo más rápido que puedan. O sea, es decir, intentan estar lo menos posible en ese lugar. Ya la comunicación que debería haber entre esposos se ha perdido. Solo lo que hay son reclamos. Eso es lo único que existe. Entonces allí ya no hay paz. Solo hay demandas por cosas que hay que pagar de los hijos. Y además los hijos no son tan buena pieza y andan metidos en problemas. Entonces, muchas veces, cuando ven que viene la señora y va entrando de trabajar, usted ya sabe que no viene a recibirlo. Mi amor, ¿qué está? Qué bien. Aquí te traigo tus zapatillos para cambiártelos. Ya te preparé tu comidita que te gusta. Vení, sentate. Te voy a poner la televisión. Te pongo el aire, el ventilador. No, ya sabe que la señora viene a ponerle la queja de lo que los muchachos ya están haciendo en la tele, a decirle que se acabó el gas. O sea, a plantearle dificultades, no soluciones. Conozco una esposa
que después de que había atendido a su esposo, le dijo que se le había acabado el gas. Y él le dijo, bueno, ¿y cómo hiciste? Le dijo, comida había. Le dijo, le vuelve las patas a la silla y aquí, así cociné, le dijo. ¿Creen ustedes que ese hombre se dejó, le cayó en gracia lo que la mujer había hecho? Por supuesto, era una silla vieja, pero la mujer no se detuvo. Y cuando el hombre llegó, no le planteó un problema, le planteó una solución. Cuando ya estaba descansado, entonces se fue a que solucionaran el problema del gas. Saben que hay muchachas que han fracasado en su vida porque están en ese lugar donde están, en ese, no es hogar, en esa casa, en ese hotel, y el primero que les diga que se la llevan, se van con él. Así como es una realidad en este país. Y no es una, son muchas, que han ido con tal de salir de esa casa donde son maltratadas, donde no tienen ni lo más mínimo, con tal de eso se van. Por supuesto, por no tener el temor de Dios, la orientación de Dios y por no tener todo lo necesario, van al fracaso. Muchos vivirán contigo. ¿Sabes por qué viven contigo? Porque no tienen otra opción. Si tuvieran otra opción, no vivirían en tu casa. Y eso pasa cuando Jesús no está reinando en ese lugar. Eso es lo que sucede. Porque un lugar donde Jesús y el Espíritu Santo entran, que es lo que te decimos siempre, que seas tú quien lleve, que aceptes al Señor Jesucristo. Tú no lo quieres aceptar. Y te decimos, acepta al Señor Jesucristo. Recibe el Espíritu Santo. Si tú lo haces, y tú sabes, algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando de sus hogares, de sus casas, de sus residencias, no hogares. Algunos de ustedes saben o alguien que me escuche, ustedes lo saben. Que si ustedes llegan a ese lugar y entran a ese lugar con Cristo en su corazón y con el Espíritu Santo en su vida, están permitiendo que Cristo entre a su hogar y que empiece a solucionar las dificultades que en él hay. ¿Quién se lo va a permitir? Quien llega con Cristo en su corazón, quien nace de nuevo. Ese llega a hacer la diferencia. Y no será raro que en poco tiempo esa residencia, esa gran casa, se convierta en un hogar. Y que ese hogar haya amor, haya armonía, haya paz y que Dios sea el centro de todo. Lamentablemente la modernidad ha venido a hacernos más daño que bien. En lugar de unirnos, nos ha venido a dividir, hermanos. Antes salíamos a las calles, todavía hay algunos aquí en Zacatecoluca que lo hacen y se sientan en las aceras a ver que el sol se esconde para tomar el fresco de la tarde. Claro, por la situación que hemos pasado, eso se perdió en muchos lugares. Ya empiezan otra vez a salir. Mientras los hijos salían a jugar, a esperar que oscureciera, y los hijos del vecino, los suyos y los demás jugando en la calle, y no era peligroso. Luego entrábamos todos a las casas y comíamos todos a una misma hora. Cenábamos a esa hora. No teníamos celulares, no crean que los celulares estaban allí como ahora, que se sientan ustedes en una mesa y están por comerse los espaguetis, se comen el celular. Se equivocan, pues, porque están más pendientes de eso. En algunos hogares se ha logrado eliminar eso. Por lo menos han tenido la disciplina, miren, vamos a comer todos y vamos a compartir.
Y dicen que estamos locos, más los más jóvenes me van a ver mal. Aquí está esta cajita, aquí están los celulares, pónganlos ahí. Después de que comamos algo, tómenlos. Para poder compartir. Pero antes no teníamos televisión, teníamos un radio. Y alrededor de ese radio nos sentábamos a escuchar lo que nuestros padres querían que escucháramos. Pero estábamos todos alrededor de ese radio, escuchando esa radio, pero compartiendo. Luego vino la televisión. La televisión no es como ahora, que tenemos los controles y todo. No, no tenía controles. Había que levantarse para poner el canal que nosotros queríamos poner. Y veíamos lo que nuestros padres veían y todos estábamos alrededor de esa televisión. Estábamos unidos. ¿Verdad que les parece una historia arcaica, algo difícil de creer? Pero había unión familiar. Esa se perdió. Cuando ya tuvimos un poco, compramos no un carro, sino un carro para la esposa y el esposo. Ahora ella agarra para un lado y él agarra para otro. Los hijos también tienen carro. Y cada quien agarra para donde quiere. Cada quien tiene su computadora en su cuarto y cada uno come en el cuarto o donde quiera, si es que come. ¿No es eso? Eso no es un hogar. Eso no es un hogar. Y eso lo ha hecho el modernismo y el dinero. Porque yo les aseguro que si no tuviéramos la capacidad de tener ninguna de esas cosas, de alguna forma la pasaríamos juntos. Y buscaríamos la forma de compartir lo poco que tenemos. A veces, cuando tenemos poco, creo que tenemos más que los que tienen mucho. Así como lo veo. Cuando tenemos poco, creo que tenemos más que los que tienen mucho. Porque tenemos la capacidad de compartir. Tenemos la capacidad de valorar lo que tenemos. Cuando tenemos mucho, no valoramos lo que se tiene. Cuando tenemos mucho, creemos que nuestros padres están en la obligación de darnos todo lo que ellos le tenemos que pedir. Con tu dinero no puedes comprar amigos, ni puedes comprar el amor. Con tu dinero lo único que puedes lograr es tener compañía, pero mientras tengas dinero. Mientras seas tú el que saca el dinero para pagarles a todos e invitarlos. Entonces vas a tener una multitud a tu alrededor buscándote. Pero no son amigos, solo es compañía. No puedes tener amor. El amor no se compra con dinero. Así es que cuando ya no tienes, no sé qué se hacen los amigos. Cuando se acaban los recursos, cuando dejas de beber, si has sido alcohólico y dejaste de beber, tú sabes lo que te estoy diciendo. Tus amigos que te llamaban para que se fueran todos los viernes, ¿qué se hicieron? Cuando tienes un accidente, cuando estás en el hospital o cuando estás en la cárcel, te pregunto dónde están tus amigos. El hermano de nuestro pastor general estuvo como 6 meses en coma, después de un accidente de andar en parranda. Él mismo lo cuenta y es conocido por todos el testimonio. Durante el tiempo que él estuvo en coma en el hospital, nadie de sus amigos llegó a ver cómo estaba. Hoy está en una silla de ruedas. Y oigan lo que dice él, es que Dios sabe a las bestias que amarra. Dios sabe a quienes amar. Y prefiere, dice, estar en esa silla de ruedas que estar como estaba antes en el mundo. Porque Él sabe que hay salvación y hay vida eterna. Y que esa situación en la que está no va a ser eterna, pero sí vivir con Cristo Jesús sí es lo mejor porque va a estar en una eternidad. Con el dinero tú puedes comprarte los mejores paquetes, pero el dinero también te trae problemas y situaciones
muy difíciles que superar, que te quitan el hambre y te quitan el apetito. Mira qué tristeza, ahora que tienes mucho dinero, pero todos los problemas que tienes para mantener ese dinero te quitan el hambre y no puedes alimentarte adecuadamente. Mientras que algunos que no tenemos nada en un momento determinado, con qué ganas agarramos los primeritos, el aguacatillo, el platanito, la tortita tostada, el quesito, ay, o si nos pagan un par de pupusicas. No, si nosotros no les decimos que no. Pero muchos, ¿saben lo que dice mucha gente? Que anda ocupada en eso de los negocios y todo. Ni tiempo me ha quedado de comer. Y creen que con eso ya nos dieron una gran lección. Una gran lección de que están totalmente perdidos porque su mentalidad está puesta en las riquezas materiales. Si estuvieran puestas en Dios, estaría dándole gracias a Dios y comiéndose un buen plato de comida. Llegan al extremo de que tienen una buena residencia, una buena cama, pero no pueden dormir. Necesitan pastillas para dormir, porque los problemas los tienen atormentados. En resumen, puedes tener todo lo que crees que es bueno, los placeres, la fama, la fortuna. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. No tienes la vida eterna. Estás perdido. Por eso el salmista cierra maravillosamente con esto. Cuando dicen, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Condenación. Condenación. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Mejor tomemos el 15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. La realidad es que somos insensatos cuando nuestra confianza está puesta en los bienes materiales, hermano. Y los bienes materiales, como lo dice su palabra, no solo a ti, lo dice en varias partes, allí van a quedar. Lo mejor que podemos hacer es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por las verdades que nos enseñan. Yo sé que necesitaríamos mucho más tiempo, Padre, para estudiar más a profundidad esto. Pero creo que tu palabra es clara y que nuestra confianza debe estar puesta en ti y no en los bienes materiales. Si usted aún no ha recibido a Cristo en su corazón y está aquí con nosotros desde hace varios días y ha entendido este mensaje, solo le pido que levante su mano y la baje de inmediato. Yo quiero orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que recibe a Cristo, que entendió que al salir de este lugar lleve a Cristo y al Espíritu Santo a su hogar para que en Él encuentren la paz, el amor y la armonía? ¿Habrá alguien? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Se ponen de pie, cantamos una última alabanza para despedirnos.